Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Lucas capítulo 24, los versículos 50 y 51. El título de este sermón es La Ascensión y el Día de Pentecostés. Siempre me gusta predicar este sermón después de lo que es el día de resurrección, porque sabemos que es cuando nació la iglesia de la cual nosotros pertenecemos, la iglesia Pentecostés. Amén, hermanos. Lucas capítulo 24, versículos 50 al 51 dice a la letra: Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. En inglés, The Ascension and the Day of Pentecost. Scripture is Luke 24 verses 50 and 51. The word of God says, And he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands, and he blessed them. And it came to pass that as he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven in a cloud. And the way he left, he will be coming back to the clouds. Let us pray. La religión judía fue establecida por Dios y es una religión de muchas fiestas. ¿A cuánto les gustan las fiestas? Amén. Yo quiero hablar de dos fiestas. La fiesta, primero que quiero mencionar, es la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Estas son muy importantes juntas, están relacionadas y tienen mucha enseñanza para nosotros. Primero vamos a recordar la fiesta de la Pascua. Sabemos que esto se celebró para que Israel saliera de la esclavitud, donde habían estado 430 años. Habían entrado 70 a Egipto. Era José, el hijo de Jacob, y su familia. Sabemos que cómo llegó José a ser el segundo en Egipto. José era israelita y pues Egipto era una nación pagana que había conquistado, pues eso más adelante. Pero vemos que José tuvo esa bendición de ser alzado al segundo en esa nación. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Sabemos que Moisés luego fue llamado por Dios, o pasaron 430 años desde que José entró. Las cosas cambiaron en Egipto. Vemos que se multiplicó tanto el pueblo de Israel que los egipcios tenían miedo y temor que iban a voltearse en contra de ellos, y era una multitud. Entonces, ¿verdad? Los pusieron como esclavos. No entraron como esclavos, pero fueron puestos como esclavos por el temor de los israelitas. Y recuerden, desde que Moisés nació, había esa ley que las mujeres que ayudaran como parteras mataran a los varones que nacieran. Pero Dios libró a Moisés. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo para él. Y vemos que Moisés fue, la historia es larga, ¿verdad? Para otro sermón, pero vemos que Dios habló a Faraón. Faraón endureció el corazón, entonces Dios mandó 10 plagas. Y la última fue que el primer nacido varón de cada familia de los egipcios, israelitas y aún de los animales iban a morir. Y vemos que Dios preparó al pueblo de Israel y les dio orden. Sacrifiquen un cordero, celebren una fiesta, pongan la sangre de aquel cordero sobre el marco de su puerta. Cuando venga el ángel de la muerte, saltará esa puerta y no entrará. Por eso se llama en inglés el Passover, ¿verdad? Que quiere decir que saltó esa puerta y no murieron los de Israel. Aún llegó hasta el hijo de Faraón y murió. Y es como salieron,
¿verdad? Y cada año ellos tenían que celebrar esa Pascua. Y vemos que en el tiempo de Jesús, cuando Él ya está terminando su ministerio, entonces Él está en la fiesta de la Pascua. Es cuando, como dijimos el domingo pasado, crucificaron al Señor Jesús, y el momento que murió fue el momento que se celebraba la Pascua, que mataban al Cordero. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego el pueblo de Israel salieron y empezaron su camino, pero a los 50 días, 50 quiere decir Pentecostés, y es muy importante eso, ¿verdad? Salen a los 50 días, terminaba la Pascua, y vemos que en ese momento Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y la ley de Moisés. A veces decimos, hay tanta regla. El pueblo de Israel recibió 611 reglas aparte de los 10 mandamientos. Por eso había tantos sacrificios y tantas fiestas, ¿verdad? Por cumplir con aquellas ordenanzas. Entonces, el fin, ¿verdad? La Pascua es el principio y el fin es Pentecostés. Muy bien, si es que ya tenemos eso marcado en la mente. ¿Okay? La fiesta de Pentecostés, como dijimos, es cuando Israel recibió los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, las leyes. En el tiempo del Señor Jesús, en la Pascua murió el Señor Jesús. Pero al tercer día, ¿qué sucede? Cristo resucita. Y luego, después de su resurrección, el Señor Jesús se presenta por 40 días. Y entre ellos se presentó a diferentes personas, ¿verdad? María Magdalena, discípulos, y conforme escribió Pablo, a Cefas, a los apóstoles, a más de 500 personas juntas, y a Jacobo. Y luego Pablo dice, y al último, como un abortivo, se presentó a mí, ¿verdad? O sea, Jesús ya había ascendido. Pablo fue llamado después de que el Señor Jesús ya estaba en el cielo, pero Pablo recibió aquella visión de parte del Señor, y es la visión de predicar el Evangelio. Por eso escogimos el nombre de visión, porque Dios nos dio una visión: salir y abrir nuestra iglesia y predicar el Evangelio que fuimos enseñados, ¿verdad? Y pues ver las almas ser alcanzados por el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es glorioso. Pasan los 40 días. Luego el Señor Jesús junta a sus discípulos y los lleva, como leímos al principio, a Betania. Y ahí en Betania el Señor Jesús les da un mandamiento que se llama la Gran Comisión. Esa Gran Comisión es el mandato: ir por todo el mundo. Hermano, nosotros no podemos ir a todo el mundo, pero por medio de ofrendas, cooperaciones a misioneros, llevamos, ¿verdad?, a que la palabra de Dios sea esparcida. El domingo pasado, en la tarde, después del servicio, fui al Walmart. ¿Cuántos van a Walmart? Y pues ahí, ¿verdad?, llegó un señor igual que yo a la línea, él por acá, yo acá, y le hice así, que pasara. La cortesía es bonita, amén, hermanos. Si alguien pone la flecha que se quiere meter enfrente de nosotros, le damos espacio, amén, hermanos. Hermano, la cortesía. Así es que yo le ofrecí que pasara, y él me dijo, thank you. Y luego le dije, no hay por qué. Y dijo, ¿usted habla español? Dije, soy puro mexicano. Y entonces ya le tocó pagar, y mientras él estaba poniendo sus cosas y ya esperando el cobro, le di una tarjeta de aquí de Visión, y luego me dijo, ahorita hablamos, yo lo espero. Si es que salí y empezamos a platicar, nunca se van a imaginar de dónde viene ese hermano. Venezuela. Hermano Carlos nos ve allá en Venezuela. La familia que Brandon trajo, que posiblemente lleguen en estos días, no sabemos, ¿verdad? Habían salido, vienen de Venezuela. 2 años duraron para llegar aquí. Uno de sus niños nació
en el camino, sufrimientos, dolores, pero llegó aquí. Y este hermano tiene unos 2 o 3 meses aquí y pues dijo, acabo de venir de una iglesia esta mañana. Y pues, ¿ustedes qué son? ¿Qué religión? Y dije, somos pentecostés. Y, oh, qué bueno. Mi hermana es pastor y otra hermana es misionera. Y dijo, mire, Dios nos puso aquí, ¿verdad? Y ya dijo, no tengo carro. Yo me transporto por la vía pública. Vivo aquí cerquita y yo vivo como 2 millas de él. Entonces lo invité y dijo sí. Y le di ya le había dado la tarjeta y me dijo, yo le llamo cuando me sea posible ir. Esperaba que hoy me llamara, pero no me llamó, pero por fe, ¿verdad? No podemos ir hasta Venezuela, pero miren cómo Dios está poniendo la forma, la manera. Así es que estamos cumpliendo con aquel llamado, la gran comisión, para llevar la palabra del Señor. Pero una cosa que nosotros, como muchas iglesias hacen y unas no, estamos doctrinando. Estamos enseñándoles qué es lo que pide Dios de nosotros en nuestro servicio a Él. Muchos se enfatizan o se enfocan en alabanza, pero la alabanza es buena, tiene su lugar y es gloriosa, pero sobre todo la palabra del Señor. Mi esposa fue tocada por un himno. Pecador, ven al dulce Jesús. Ella pasó y ella aceptó. Vivía con Mano Ociel y su familia, sus tíos. Él es primo, fue primo de mi esposa. Ahí el Señor la alcanzó por un himno. Yo fui tocado por un grupo que estaba cantando. Y cuando se llamó al altar, pasé yo y entregué con lucha y prueba, porque yo sentí Dios no me quiere. Yo le pedía, yo quería ser salvo, ¿verdad? Y por eso me había alejado de la iglesia por 2 años. Pero vine y esa noche, una confraternidad de jóvenes, juventud, y ahí entregué al Señor mi corazón. Hermanos, el Señor Jesús dio esa comisión y luego al terminar, dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro dijo en el nombre de Jesús. Bueno, en primer lugar, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Jesús o a Pedro? A Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la fórmula para el bautismo en agua. Pedro se refería vamos a decir, a la Trinidad. No estaba dando la fórmula para el paso de obediencia, o sea, para el bautismo en agua. El Señor Jesús lo dio. Y ahí les dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego fue alzado delante de aquellos discípulos. Eran 40 días desde que había resucitado. Al irse también en los hechos, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, cuando yo me vaya, júntense en Jerusalén y esperen el Espíritu Santo que les dará para que ustedes sean testigos en Jerusalén, Judea y por todas partes del mundo. Ellos no sabían qué esperar. Ellos nada más obedecieron y fueron. Y estaban en el aposento alto. Allí arriba estaban, ¿cuántos presentes? 120 presentes, entre ellos la madre del Señor Jesús. Y para entonces sus hermanos también que habían rechazado a Jesús, ahora ya algunos de ellos están ahí y luego escriben parte de la Biblia también. Esperaron 10 días, dice la palabra de Dios, que estaban conviviendo, comiendo juntos, alabando al Señor, predicando la palabra del Señor. Y luego sabemos que 10 días después, o sea 40 y 10 son 50. Era la fiesta de Pentecostés, la fiesta que los judíos recordaban. Dios les dio la ley y los 10 mandamientos. Pero en ese día descendió el Espíritu Santo y nació la iglesia, que ahora nosotros pertenecemos a esa iglesia. El tema o el nombre general
es protestantes. ¿Por qué protestantes? Porque hubo sacerdotes en la iglesia que vieron lo contrario a las escrituras y ellos protestaron en contra de la iglesia católica, fueron excomunicados y entonces se formaron, trataron de juntarse en una junta, pero no podían estar en un solo pensamiento. Entonces es donde nacieron los bautistas, luteranos, presbiterianos, pentecosteses, ¿verdad? Y ahí nació la iglesia de Cristo Jesús. El día de Pentecostés para Israel era una cosa, para ahora nosotros es otra. El nacimiento de la iglesia. Hay mucho detalle en lo que es la iglesia de hoy. Hubo un tiempo que se tuvo que esconder la iglesia porque vinieron 10 persecuciones. Y es cuando ellos en Roma se escondían en los túneles, catacumbres, y ahí tenían sus servicios porque los estaban matando. Pero es otro sermón, hermano. I want to talk about 2 feasts. The Jewish religion, it was formed by God for the Jews. He started this nation through one man. Who is that man? Abraham. Él recibió la promesa, aunque ya estaba viejito y su esposa también, pero Dios les iba a dar un hijo. Y de ahí, de esa descendencia, iban a ser la nación de Israel. Muy bien, entonces, God established this nation, and He was their God. And He gave them many feasts for them to celebrate. And I want to talk about 2 of those feasts that are very, they are integrated. They are very important together. And that's the feast of the Passover and the feast of Pentecost. And those feasts, we're going to remember what they were for Israel and what they are for us now. The Passover feast. When Egypt was when Israel was in Egypt as slaves for 430 years, and I gave a long story in Spanish, but you can look it up in the Bible, okay? So then there's 430 years have passed. People are praying to God, not everybody, but remember, God always had a small faithful group. Even though the majority of Israel, yes, they celebrated the feasts and the celebrations of all those things that God had put over them, but their heart was far from God. And the feast that I want to talk about today is the feast of the Passover and the feast of Pentecost. Egypt was over Israel. They had them as slaves. God sends Moses. Pharaoh doesn't want to free the people. So then God sends 10 plagues. And the last plague that God sends is that the firstborn of every child, every family, as much as the Egyptians like the Israelites and the animals, were going to die. But to Israel, He told them, sacrifice a lamb and put the blood over the door. And when the angel sees that blood, the angel of death will not enter there. It will pass over it. It would skip it. It wouldn't enter, and they wouldn't die. And they were instructed to celebrate that every year, even up to the time of Jesus. Jesus was there in Jerusalem celebrating also that Passover. But in this occasion, the Passover, the lamb that was sacrificed was Jesus Christ. So the Passover for Christianity is when Jesus died on the cross to open a way for salvation for us. Israel in the desert, for 50 days, they were celebrating that Passover. And at the end, it was called the Feast of the Pentecost.
And that meant 50 days after, they had left. For us, Christianity, Passover is when Jesus died on the cross for our sins. 3 days later, he resurrects. Then Jesus is presenting himself to people. And Paul and some of the disciples wrote who he presented himself to alive. And he was already in his glorified body, because you remember the apostles were locked up in the room. They were scared because there was persecution. And Jesus entered the room without the door being opened. In other words, his body went through. That's the body we will have when we go to heaven, and Jesus gives us a glorified body. Amen? We won't even need cars. I don't know if there will be cars in those days. Because remember, we're coming back to earth. We're going to live on earth. After it's purified, we will live eternally on earth. Not in heaven. Heaven is going to come down to us. God made this planet with that in mind. So Jesus presented himself, let's see. Of Mary Magdalene, to the disciples, and according to Paul, to Cephas, to the apostles, to an assembly of more than 500 people, and to James. Then he ascends to heaven. Okay, so 40 days, he's presenting himself. When he's leaving after those 40 days, he's got a few of his disciples there. And he gives them that great commission. What is that great commission? Go unto the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Doctrinate them, he told them. So that's what we are doing through the preaching, through our Bible studies. We're given the doctrine. What is the doctrine? It's the teaching of the Word of God, of how we should serve God. There's some churches that instead of doctrine, they have dogmas, which means that they think of something. Then they look for scripture. Like there was a license that was sold in those olden days in the Catholic Church, so that they could buy that license and they were not convicted of certain sins that they committed. Show me in the Bible where that is. It's not there. That's a dogma. You think of something and then you try to prove it with the Bible. No, the difference is you should look in the Bible, see what the Bible says, and that is the doctrine. That is the teaching that we give to the people so that they will know how God wants us to serve Him. Okay, so then He's there. He tells them to preach the gospel to the whole world, doctrinate them, and to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. When Peter preaches on the day of Pentecost, he just says, repent and be baptized in the name of Jesus. So that's why some people baptize in the name of Jesus. But Jesus actually, that day when he was ascended into heaven, he is giving the formula of how we should baptize. Not in the name of Jesus, because we believe in a Trinity, one God manifested in three persons. And he said, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So it's accept the Lord and then be baptized. That is called a step of obedience. We are obeying God's word. And what is the baptism? It's an exterior testimony of what God has done in our heart. When we're baptized, that's because we already accepted the Lord. Somebody said, well, I'm going to get baptized. And they asked him, have you been saved? He goes, no. Well, if I baptize, I'm going to dunk a sinner into the water. And when I pull you up from the water, you're going to still be a sinner, because baptism does not save. The blood of Jesus frees us from all sin. So then, after he tells these instructions to his disciples, he ascends into heaven. He is taken in a cloud. And then in Acts, it says that as the disciples were watching him ascend, some that we later find out they're angels, they tell him, what are you looking at? And they said, well, Jesus is ascending. He goes, the same way Jesus went, he will descend.
And that's what we're waiting for right now, the rapture. When Jesus comes down, not onto earth, but into the clouds. And from there, in the twinkling of an eye, he will resurrect those that died in Jesus, that are in God's presence right now. And the ones that are alive instantly will be transformed. And together we will fly with Jesus. And he will present the church as his bride to the Father. And we will be in heaven. We will celebrate the wedding of the Lamb of God, which is Jesus, to the church, which he bought with his precious blood. And that's what we are waiting for, the rapture. The Bible says he can come any day now. Jesus tells them before he leaves, he said, go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit. The Spirit will give you the power to be witnesses to me in Jerusalem, Judea, and through all parts of the world. So that is what we are doing now. We are giving the Word of God. We are spreading the Word of God. We are doctrinating through the Word of God what he wants us and shows us what he wants and how to serve him. They're waiting there 10 days. They don't know what to expect. This had happened in the Old Testament, yes, but they didn't know this was what was going to happen. In the Old Testament, there were times when prophets were filled with the Spirit to do work they needed to do, like Samson. The Spirit gave Samson that power. And then Jonathan, Saul's son, also received that power to kill and slay so many enemies. And different times, the Bible says that also the daughters of the prophets were speaking in tongues and prophesying. And we see that it happened, but not to the extent, because then after they finished what they needed to do, the Holy Spirit went back to earth where that was his dwelling place. Jesus was on earth. That's why Jesus said, I must go so the Spirit can descend. 10 days, they're there worshiping the Lord. They're eating together, fellowshipping, having the Word of God, praising his name. And then on the 10th day after they were there, which means 50 days, 40 of Jesus presenting himself, and then 10 days after, 50 days, which means Pentecost, the Holy Spirit descended. And we will read later on the manifestation of the Holy Spirit. So we can go to heaven through Jesus Christ. We don't need to be baptized in the Holy Spirit to go to heaven. Everyone that serves the Lord will go to heaven. But Jesus said, seek the Holy Spirit. It's an extra gift that God gives us. It's a gift of power. And the translation from, I don't remember if it's Hebrew or Greek, because the Bible is written in the Old Testament, the majority in Greek. It means dynamite. When I went to seminary, I was not baptized in the Holy Spirit. I've been saved, of course. There were 8 of us in that class. And we made it a pact amongst us. There were only 2 baptized in the Holy Spirit. And we said, let's make a pact that we will seek the Holy Spirit and ask God by the time we leave, which is 3 years, that we're all baptized in the Holy Spirit. And the Lord granted us that. I was saved the second year, the second year that I was there in the Holy Spirit. And I remember there was a week before a special service we were going to have. And there were about 4 of us students there, so we were alternating every night preaching. And I remember it was the Wednesday night. And while the sister that was preaching that night, while she was preaching, I started feeling something. And at that moment, I said, well, let me start by saying that I was assigned to go that summer to be intern pastor for 3 months. By then, I had not felt a calling to preach, so I was scared to death. I think the night they named my name, Severino Vasquez, North California, interim pastor for 3 months, my knees were, woo. And I remember I went after church, the students were talking to the president, and I told him, in Spanish, of course, I told him, brother, I'm scared.
And he goes, confide in one thing. The errors you will commit, because we all commit errors. God knows your heart is sincere, and he will turn them into a blessing. And that helped a lot. A few months after that, that happened the year before. And then when I was sent out to pastor, it was a week before I was going to be taken to that little town up North California. And I was praying. We helped everybody pray after the sermon. And then after that, people started getting up and the worship was still going on. And a few of us students knelt down to pray. And right there, I was telling the Lord, I felt something when the preacher was going on. And I know it's that what I felt is a need to receive you and receive that strength that I need, the courage to go and fulfill the job that has been given me. And I started praying, Brothers, there was a moment when I suddenly felt a warmth inside of me. And you know what? I felt in those days, instead of Superman, there was He-Man. And how many remember He-Man? 1, 2, very, very few. But I felt like He-Man. No matter what comes, I can go through it. And I started thanking the Lord. And that's when I felt I didn't have control of my mouth anymore. I started speaking. I had an idea what I was speaking because I was praising and thanking the Lord. But I was actually speaking in another tongue. And after the service, the sisters that were from the seminary, they came up to me and they said, "Congratulations, you were baptized in the Holy Spirit," which I already confessed that I had been. They said, "You were speaking French." Parlez-vous français? I don't know how to speak French, but it's according to what God gives us to speak. Hermanos, I went through that summer with victory. And then after that is when I felt the calling to preach the Word of God. The baptism in the Holy Spirit is receiving an anointing more than what we receive when we accept the Lord. Because when we accept the Lord, we all have the Spirit of the Lord. All the believers have the Spirit of the Lord. But then, like I said, there's a special gift that God gives that opens the door for other gifts, which in through them is having faith, is healing, discernment, to be able to understand what people are thinking or planning. It's a special gift that God gives you. But the initial is being baptized, and the sign to prove that you were sealed with the Holy Spirit is speaking in tongues. How many have been baptized in the Holy Spirit? 1, 2, 3, 4. That's good, because usually in the church, I don't know if it's not talked about as much or people don't seek it, but it's something so necessary. It's an extra power in our lives to preach the Word of God, to fulfill the calling He has given us. Even if it's a ministry in the church, we need that power of the Lord in us. And that's what Jesus commanded them. And the 50 days after, that's when the Holy Spirit descended. Jesus is in heaven, and now the Holy Spirit descends to be on earth. And His first and prime job, or most important job of the Holy Spirit, even though all of them are important, is to convince the sinner that he is a sinner and to accept the Lord. And then His ministry is also to intercede for us and help us and give us the strength that we need to serve Him. If you are not baptized, seek and you will find. I remember, like I said, we had made a pact to seek the Holy Spirit. From that moment that we talked about it, my every thought was on the Holy Spirit. Every time I prayed, if it was for my food, Lord, and baptize me in the Holy Spirit. And that was my desire. That was my dream. But it's not a dream. Well, the Bible says that there are dreams. And thank God that was fulfilled in my life. And that has been a strength. My grandmother used to call it a precious jewel. And that's what it is, what the Lord gives us. La ascensión de Jesús al cielo significa algunas cosas que son como sentido común.
Primero, fue el fin de su misión terrenal. Su misión duró 33 años y medio, que fue la vida del Señor Jesús. Murió joven, ¿verdad? Pero era el plan de Dios. Así es que su misión la cumplió. Yo creo he mencionado cuando iba al aeropuerto en aquellos años 74, ¿verdad? Que iba a Los Ángeles o diferentes lugares, ¿verdad? Que me enviaban a predicar. Uno hallaba a estas personas vestidas en blanca, los Hare Krishnas. ¿Se acuerdan de los Hare Krishnas? ¿Verdad? Presentando según el aspecto del Señor Jesús. Pero ¿qué traían en su bolsita? Marihuana. No servían a Dios. Si querían vestirse como Jesús, deberían portarse como Jesús. Pero era una religión, no era, ¿verdad?, la gracia del Señor Jesucristo. Y leí en ese tiempo en Time Magazine que había un hombre llamado Reverend Moon, que él decía, y ahí salían sus palabras impresas, decía que él vino a terminar y cumplir el ministerio, la misión que Jesús falló porque fue crucificado. Blasfemia. La palabra de Dios, el Señor Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es, terminado es, cumplió su misión. ¿Y cuál fue su ministerio en la tierra? Por 3 años y medio predicaba, enseñaba. ¿Qué es la diferencia entre predicar y enseñar? Bueno, aquí estoy predicando. El miércoles enseño y en esa enseñanza hay preguntas, pueden hacer preguntas. Ahorita no pueden hacer preguntas. Después, si algo no comprendieron, me pueden preguntar. Pero en el miércoles es cuando hay enseñanza. Es lo que Jesús también hacía. Llegó a enseñar en el templo. ¿Se acuerda? A los 12 años tenía a aquellos doctores de la ley con la boca abierta por las enseñanzas que él estaba dando. Este fue su ministerio cumplido. Para empezar, su ministerio de intercesión en el cielo. Ahí en el cielo está intercediendo por nosotros ante su Padre Celestial. Cada vez que fallamos a Dios, aún pecamos, nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor, y Jesús ahí está intercediendo y rogándole a Dios Padre que nos perdone, ¿verdad? Que lo hemos recibido a Jesús como Salvador, pero estamos en este cuerpo. Él nos entiende y vemos que ahorita ese es su ministerio. ¿Y cuándo va a terminar ese ministerio? En el rapto. Porque ya cuando estemos arrebatados y nuestro cuerpo glorificado, ya no vamos a pecar. El tentador, el Satanás, el diablo va a estar en el lago de fuego y ya no tendrá, ¿verdad?, aquella influencia para hacernos pecar. Ya estaremos en otra naturaleza, un cuerpo que ya no se enferma, un cuerpo que ya no se hace anciano. Unos comentaristas dicen que a lo mejor todos vamos a estar a la misma edad del Señor Jesús cuando empezó su ministerio, como 30. Está bien, en vez de 70 tener 30, ¿verdad? Pero que esté viejito, pero que esté en la presencia del Señor, alabando al Señor. Así es que ahí terminará en el rapto ese ministerio, y luego ya todos estaremos por 7 años en el cielo, y luego regresamos con Jesús. Jesús va a terminar la guerra de Armagedón. Muchas veces, ¿verdad?, hay guerras grandes. Yo me acuerdo Desert Storm. La gente, aún pastores, estaban diciendo, es la guerra de Armagedón, la guerra madre de todas las guerras. Yo le decía a los hermanos de la iglesia, si hubieran visto, hermanos, estábamos en construcción, estábamos en el comedor, la mitad de esto, el templo estaba nomás por fuera, listo. El cemento en el comedor en ese tiempo se llenó de jóvenes de ahí de Santa Rosa, de rodillas ahí orando. Tenían miedo de ser drafted. Yo fui drafted allá en mi juventud, pero Dios no me permitió ir. Me puso un defecto en mis pies, ¿verdad? Y me rechazaron.
No fui aceptado al Army, pero a los 3 meses el Señor me salvó. Entré al ejército de Cristo Jesús. Dios tiene sus planes, hermanos. ¿Verdad? Todo está en el plan de Dios. Solamente tenemos que aceptar lo que Él tiene para nosotros. The ascension, o sea, when Jesus was raised into heaven, among other things, signifies, and this is like common sense, first, the end of his earthly ministry. We can say his earthly ministry was actually 33 and a half years, because that's the lifespan of Jesus. At 12, he was in the temple, and the doctors of the law were amazed with what he was teaching them. And as he grew up, we see that at the age of 30, he started his ministry, which was teaching, preaching, and healing. Me faltó decir, su tercer parte de su ministerio era sanar enfermos. Por lo regular, los milagros son para que la gente tenga fe. Muchos se acercaron a Jesús por los milagros o porque necesitaban un milagro. Y ese fue el ministerio del Señor Jesús. So a lot of times, Jesus was preaching and teaching and healing. What's the difference between teaching and preaching? Sorry. Preaching is what I'm doing right now. You can't stop me and ask for a question, or you have a question. You can save it, and later after church, you can ask me, and I'll gladly try to respond to that question you have. But then Wednesdays, we have teaching. And that's different because there, we sit, the hermanos sit here on the tables, and I'm here, and I'm teaching, but they can raise their hand and say, brother, I didn't understand this. And we have the outline, and then we email them the notes, and we're learning. We learned about the book of Revelation. We finished it, and now we're about to finish the teaching of the tabernacle that God told Moses to build while they were in the desert. And all that teaching, all the materials, the things that were involved in that tabernacle, all pointed to the Messiah, which is Jesus Christ. So it's very interesting. There's a few pieces of furniture that they're made of wood, and they're then forrados. The outside is gold, the inside is wood. Wood represents Jesus' humanity, and the gold represents his divinity. And it's a beautiful teaching. And if you didn't come, you missed out on something real good. And you'll never have that blessing again. You'll have other blessings, but not that blessing, unless we have that teaching again. I'm saying that because one of our professors used to say that about his class, okay? So you have the option of looking online, but you have to be careful also. You have to be sure it's a teaching of the Word of God. So those 3 ministries, his preaching, his teaching, and healing. And we see that Jesus used the healing to also bring faith to the people. At one time, remember, he told this crippled man, your sins are forgiven. And he knew the thoughts of people that were around there. And he said, that you that say, what authority do I have? In your mind, you're saying, what authority do I have to forgive sins? He said, what's easier to do? Tell this man, take up your bed and walk, or your sins are forgiven. It's easier to say your sins are forgiven because we can't see that. We see the effects, the change in lives. But it's harder to say, pick up your bed and walk. And that's where Jesus was teaching them that he had the authority to forgive sins. So he's healing, he's teaching, and he is preaching. He dies. His ministry is complete. It's been fulfilled. I mentioned about Reverend Moon in 1975, around that time, on Time Magazine. He said, I came to finish the ministry, the mission that Jesus did not fulfill. And we know that Jesus fulfilled his ministry. He said it on the cross. It is finished.
the mission he had come to do was fulfilled. It was completed because he died on the cross, shed his blood, and through that we have salvation. Then right now he's practicing or manifesting his mission of intercession for us. He is in heaven in the right hand of God, and he is pleading God to help us to serve him. And when we fail, because as humans we fail, sometimes we can fail with a thought, with the word. But we repent, we ask God to forgive us, and Jesus is there telling his Father, he accepted me. You know, he's still in the nature of sinning, but he has accepted me. Forgive him. And the Master, the Bible says, God is faithful if we confess our sins to him. We don't have to confess the sins one to another. We confess them to the Father, and he forgives us. So that's the ministry he has right now. And when does that end? When he comes for his church, the rapture. And he will, in a twinkling of an eye, the people that died in Jesus Christ will be raised from heaven. From death. And those that are alive at that time when Jesus comes, in a second also will be transformed. Their body will be transformed, and we will, like the dead, but now arisen, and the alive and transformed, they have their glorified body too, and we go with Jesus to heaven, where there we celebrate the marriage of the Lamb and the church for 7 years. And during that time, those 7 years, we will also receive, remember, the book of life, where we accept Jesus Christ, our name is written, but then there's the book of works, where Jesus is writing down. This morning I told Hermanos Garcia, because they painted, they rearranged the comedor, like, so awesome. And awesome is a biblical word, okay? So it's awesome. And it just looks bigger and more organized and just beautiful. Okay, praise the Lord. I told him, another check mark in the book of works. We don't do it to get recognition. We do it out of gratitude to God for saving our lives. I told Hermana Dalia, said, I can tell the difference. La hermana, for first time, she cleaned the church. One of many to come. And one day we'll have a bigger church, so we'll give you aides, okay? You'll have people under you to also help clean. By faith, hermanos, by faith. Así es que that's the ministry of the Lord, and right now he's in heaven, and he's just waiting for that call from the Lord to tell, from the Father to tell him to come. So, ya lo último, antes de la conclusión, okay? La conclusión está chiquita. Los Hechos 2, 1 al 3. Esto es lo que sucedió cuando los discípulos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. No sabían qué o cómo, pero obedecieron al Señor y esperar. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, por eso somos pentecosteses, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban en el aposento alto, en the upper room, estaban esperando. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y más adelante dice, y cada cual habló lo que el Espíritu Santo les diese. Y miren, en esa fiesta había como 11 diferentes judíos de diferentes naciones. Estaban ahí y habían aprendido el idioma de donde vivían. Pero ellos pudieron entender. 11 diferentes lenguas se hablaron para que recibieran. Sí, las lenguas son lenguas terrenales, pero también hay lenguas angelicales que no se entienden. Hay un libro, hablan en otras lenguas, y ese libro es un reportero que entrevistó los pentecosteses. Pidió permiso de cuando el Señor los bendijera y los podía grabar cuando hablaban en lenguas. Y después él estudiaba y hallaba, ¿verdad?, qué idioma eran.
había un presbítero en California. Él era mexicano, pero ya ve que muchas veces los mexicanos nacidos acá hablamos, ¿cómo estás, hermano? ¿Verdad? Tenemos nuestra manera, ¿verdad? Yo cuando llegué de Colorado y después me mandaron al valle, después los jóvenes me decían, hermano, cuando llegó usted decía, qué feo, ¿verdad? En vez de decir qué feo, ¿verdad? Hay diferencia, ¿verdad? Y ese hermano así hablaba, pero dicen que cuando el Señor lo bautizó y cuando el Señor lo bendecía hablando en lenguas, hablaba español perfecto. Este periodista que estaba entrevistando le preguntó a uno de los pastores, dijo, pero hay idiomas que no puedo entender o no hallo qué idioma es. Es cuando aquel pastor le enseñó allá en Corintios donde dice lenguas angelicales. Ese hombre después fue salvo y bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Si es que eso sucedió. Pedro predicó ese día. ¿Cuántas almas fueron salvadas ese día? ¿Se acuerdan? 3,000, ¿verdad? No 3,000. Y yo tengo 45 años predicando, ni tengo 1,000, ¿verdad? Ojalá tenga 100, ¿verdad? No, yo sé que sí, porque es para la gloria del Señor. Pedro predicó lo que el profeta Joel habló, diciéndoles, esto se ha cumplido hoy. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquel día derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso sucedió en ese día de Pedro. Ese fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y a través de los años el Señor ha dado avivamientos porque muchas veces esa doctrina del bautismo del Espíritu Santo no se predica tanto, quizá no se da tanta importancia y se va acabando, pero de repente, como un grupo en los 1900, al principio de ese siglo, eran estudiantes en Topeka, Kansas, en un seminario, y llegaron al Espíritu Santo y empezaron a indagar. Y luego un grupito de ellos se propusieron buscar el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, y el Señor empezó a bautizar. Al mismo tiempo, en Azusa, California, un hombre estaba predicando la palabra del Señor y el Señor empezó a bautizar en el Espíritu Santo. Fue el avivamiento de la calle Azusa, y fue así por todo el mundo, un gran avivamiento, el bautismo del Espíritu Santo. En ese tiempo es cuando aproximadamente 11 organizaciones que existen hoy fueron fundadas por el reverendo Francisco Lazábal, que Dios usó grandemente para la salvación, la sanidad y el bautismo del Espíritu Santo. Y así a través de los años ha habido derramamientos. En mi propia experiencia, mi primera iglesia en Brownsville, el Señor nos dio un gran avivamiento. Cuando yo llegué, eran 11 ancianos, como la mitad no podían ir a la iglesia. Pero una ancianita y su esposo nos propusimos, cada día íbamos al templo, ellos dos me acompañaban y orábamos, no estaba casado en ese tiempo. Y el Señor empezó a obrar. Y almas que quizá ya no iban, empezaron a ir. Y ellos invitaron. Es donde les platico que había como 30 jóvenes. Y en los servicios, no es grande, pero en la organización donde estábamos 100, era mucho. Éramos 95 en los servicios de 11. ¿Verdad? A ese grupo fue un gran avivamiento. Los jóvenes empezaron a ser salvos, y como les digo, una de esas hermanas ahora y su madre nos están viendo en línea también, y quién sabe quién más, ¿verdad? Pero fue ese avivamiento que levantó esa iglesia. En Santa Rosa
hubo como 3 épocas. Llegué allí, había habido 3 cambios de pastores, entre ellos mi hermano, y había otra hermana y luego otro pastor. Y yo oía, ¿verdad?, que allá el Señor había empezado a salvar. Acá en Santa Rosa nada, ¿verdad? Y pues empecé a ir cada día al templo. A veces cuando podía, mi esposa me acompañaba y yo le lloraba al Señor: Señor, no tengo celos, gracias a Dios, gracias a ti que tú estás salvando, pero salva aquí también, Señor. Y empecé a rogarle al Señor. Pero ¿saben qué pasó? Empezó a llenarse la iglesia. Era una iglesia chiquita, cabían como 85. Ya estaba llena y era de madera, donde pisaba se oían los pasos, las ventanas estaban en la pared, estaba arruinado ese templo, agujeros en el sheetrock, ¿verdad? Pero el Señor empezó a traer. A los 10 meses, en un espacio de 1 mes y medio, el Señor salvó 22 personas, muchas parejas jóvenes que ahorita están al frente de la iglesia. En otra ocasión, intermedios, como 7, 8 intermedios. Mi esposa tenía la clase y empezó a hablarles del Señor, y llegaban de la clase, llegaban al templo en el servicio y estaban los niños intermedios, 8, 9, 10 años, y estaban gritando y buscando al Señor, y el Señor los empezó a salvar. En otra ocasión, juventud, una joven tomó un tratado, como el hermano Rubén puso ahí atrás. Si usted gusta, llévese un tratado y repártalo donde usted quiera, ¿verdad? En el nombre del Señor. Esa joven vio aquel tratado y estaba leyendo, y luego ya fue a la clase y le hizo preguntas a mi esposa. Y allí el Señor la salvó. Llegaron al templo, donde ya estaba el templo reunido, la congregación, y el Señor empezó a salvar juventud. ¿Saben qué? Dios empieza a darnos almas aquí. En Red Oak casi, yo creo todos éramos salvos, pero aquí hay muchos que han venido, que están viniendo, que no son salvos. Dios está preparando. Amén, hermanos. Hay que orar, hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros vivimos en esos días de derramamiento del Espíritu Santo. Pedro dijo: recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vosotros. ¿Quién puede ser bautizado? Todo aquel que ha sido salvo. Si usted, las personas carismáticas que hablan en lenguas, no podemos creer eso, porque no han testificado salvación. No hay salvación, perdón de pecados. O sea, tiene que haber salvación, perdón de pecados, para que haya bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, pueden ser salvos y bautizados al mismo momento. Yo lo he visto. Así es que todos, para vuestros hijos es la promesa. Dice: y para todos los que están lejos, o sea, en el tiempo de Pedro, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, a los que son salvos. Ya pregunté cuántos han sido bautizados en el poder del Espíritu Santo. Es para nosotros edificación personal, nos edificamos, pero también el Señor nos bautiza en el Espíritu Santo para hacer bendición en la iglesia. Si es que hay que buscarlo, hermanos. Amén. Amén. Aquí está el lugar para buscarlo. No tenga miedo del altar. Y como digo, allá en Pueblo éramos 6, 7, aparte de Brandon, ¿verdad? Y una pareja joven con 4 niños. Los demás, mi primer llamado al altar, pues Brandon estaba en la guitarra y estaba el pianista, pero nadie pasó. Dije: ¡ay! Mi sermón fue horrible, nadie pasó. Me acordé que todos estaban deshabilitados. Mi mamá no podía hincarse, mi hermana, si se hincaba, no podía pararse. Había un vecino de mi edad más o menos, que él pasaba por la iglesia en aquellos años y quebraban las ventanas del templo y gritaban: ¡aleluyas! Se burlaban. Ahora
se había casado con una prima mía. Y cuando llegué, la prima le dijo, vamos a la iglesia de mi primo Seth. Fueron y ahí el Señor lo alcanzó. Y él se paraba acá y alababa el nombre del Señor. Los hermanos aquí, unos sentados, los que podían pararse, y teníamos unos servicios gloriosos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Ya terminando. We live in those latter days. I was explaining how, like in the 1900s, by that time, what happened on the day of Pentecost, when the disciples were in the upper room waiting for the Spirit that descended, and He gave them to speak in other tongues. They were baptized in the Holy Spirit. And we see that at that moment, there were even flames of fire above their heads. That doesn't happen anymore, but the speaking in tongues, that is the sign that we have been baptized in the Holy Spirit. Salvation, baptism in water, and receive the baptism of the Holy Spirit. That is what we teach. Of course, we teach healing, divine healing. The Lord has done miracles in me. The Lord healed my wife of lupus. Lupus is an arthritis in the blood that it attacks the different organs. But the Lord healed her. Yes, she died many years afterwards of the consequences of that, but the doctor said, you do not have lupus anymore. That's a miracle. The Lord is still doing miracles. So Peter said, you will receive the Holy Spirit. I asked, there are about 4 that have received it. But everyone that has not received it said, amen, they want it. And I told them, here is a place. Yes, people can be saved in their seats. People can be saved through a telephone call. People can be saved. I remember one hermano at seminary, he was washing the dishes and praising the Lord, and right there the Lord baptized him in the Holy Spirit. But what better place than this altar? There's nothing to disturb us. We're dedicated to praying. We can concentrate on the Lord. We humble ourselves before the Lord. So that's the invitation I'm giving. Today is the day of salvation. Do not wait for tomorrow. You just drive down the highways, even streets. Accidents. 2 accidents happened right next to me. Only God prevented from those cars to smash into me. A car hit him. He was aimed right at me. The Lord helped him to steer the wheel, and he missed me. We can die at any time. So we must accept the Lord. Paul said, today is the day of salvation. And like I've been saying, it's just a decision. You have to accept what the Lord did for you because He already paid the price. Today is the day of salvation. If you have not been saved, you can do it today. If you have not been baptized, you can receive it today. Puestos de pie.